Son las 7 de la mañana con 32 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos al abogado Francisco Jiménez, el exministro de Gobierno y es asambleísta en esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Ministro, muy buenos días, bienvenido. ¿Qué lecciones deja al Gobierno Nacional el paro que culminó la semana pasada? ¿Qué tal, María Mercedes? Buenos días, muchas gracias por la invitación al programa de ustedes. Yo creo que estos 18 días efectivamente dejan algunas lecciones para el gobierno, así como creo dejan lecciones para el mismo movimiento indígena y también para la ciudadanía. Yo creo que la primera de ellas es que un gobierno no puede estar ni preso ni rehén de ninguna organización ni movimiento político. Sin duda existen problemas importantes en el país, situaciones de relegación y de injusticia que han venido siendo arrastradas, no solamente desde los últimos 10 o 15 años, donde se han agravado esas circunstancias y esas fracturas, sino también desde hace 40 o 50 años probablemente, donde todo el proceso de desarrollo del país se centró probablemente en lo urbano y no necesariamente en lo rural. Y así fueron quedando relegadas algunas franjas importantes de población y bueno, todas esas cosas tomaron forma en un momento determinado y se han sucedido todos estos movimientos y levantamientos indígenas a lo largo, particularmente después de 1990, y creo que han sido también fuente de inestabilidad para el sistema político. Está claro que nosotros no podemos arreglar todo de la noche a la mañana, pero tampoco no podemos no hacer nada. Y yo creo que el gobierno sí ha venido dando pasos importantes desde que asumimos, es decir, hace aproximadamente un año, para solucionar algunos problemas. La otra cosa que me parece importante es que hay algunos grupos guerrilleros o de pseudo guerrilla urbana o movimientos urbanos particularmente agresivos que cuando se producen este tipo de manifestaciones aprovechan y sacan todo su arsenal de agresiones para también azotar y azorar a la ciudadanía. Justamente Creo esa que era mi siguiente pregunta, ministro, sí. porque en varias imágenes que se hicieron virales en redes sociales, vimos justamente personas fuertemente armadas, muy organizadas, que agitaban las calles y generaban caos y se enfrentaban también con la fuerza pública. ¿Tenemos Sí. fuerzas civiles armadas o guerrillas armadas en el Ecuador? Bueno, todavía no tenemos evidencias de que sean grupos que estén permanentemente operando dentro de la ciudad, pero es como que toman forma y se constituyen en el mismo instante en que se producen las manifestaciones. El mayor problema de las manifestaciones, que nosotros se lo hicimos conocer directamente a los líderes indígenas de algunas organizaciones, es que no solamente se trata de ellos que circulan en las calles, porque ellos, claro, reivindican una marcha y protesta pacífica, pero en el momento en que ellos abren la puerta, ellos no controlan quién pasa por allí. Y encontramos un poco de todo, encontramos estos movimientos llamados Picachú, los guevaristas, los mariateguistas, algunas facciones más radicales indígenas, por ejemplo, los indígenas amazónicos que tienen otras formas de protestar bastante más agresivas. Entonces, todos confluyen a un momento determinado y queman UPCs y queman no solamente llantas, sino también vehículos de policía, agreden a la población y estas cosas es vandalismo, ¿no? Y en algunos casos puede llegar a ser configurado como terrorismo y el Estado tiene la obligación de reprimir. Por eso fue que, de acuerdo al punto de vista del Estado, se tomaron algunas decisiones que suponían un escenario de contención para que no se produzca un baño de sangre en las calles. También tuvimos mucha prudencia para actuar y también paciencia, y de alguna manera eso contribuyó a que las marchas, manifestaciones y movilizaciones se duren durante varios días, pero en todo caso teniendo mucho cuidado a la hora de intervención del Estado. Y eso justamente fue aplaudido por un sector de la población y también criticado por otros, pero como usted bien lo decía, ministro, la responsabilidad de que no se dé un baño de sangre en las calles del país realmente recaía sobre el gobierno nacional. ¿Cuál es la hoja de ruta a seguir una vez firmada el acta de compromiso que terminó con 18 días de paralización? Bueno, yo creo que lo primero es aprovechar estos 90 días. Nosotros suscribimos un acta que es el acta de paz para que se pueda llevar a cabo una serie de mesas de diálogo durante estos 90 días en las que vamos a tratar y a evaluar
las diferentes peticiones de los movimientos indígenas que están contenidas en 10 puntos. Muchos de ellos se abordaron, vale decir, yo diría que alrededor de unos 6 o 7 se abordaron. Nosotros estamos terminando de levantar una matriz, porque no nos olvidemos que tomamos al menos 4 decisiones sobre decretos, la emergencia en el sistema de salud, los decretos para la compensación en el sector rural, el decreto de reducción de la gasolina, que primero era 10 centavos, luego terminó siendo 15 centavos, y el primer decreto que fue el de control de precios. Entonces hay algunos aspectos que ya están abordados allí, y creo que de ahí debemos partir. No quiere decir que el universo de soluciones se agota allí, pero la razón por la cual ellos estuvieron en la calle, al menos nominalmente, al menos de lo que le dijeron a la población, eran esos 10 puntos. Y eso es lo primero que tenemos que abordar. Yo calculo que en unos 30 a 40 días deberemos poder tener una visión concreta sobre de qué manera se van a solucionar esos 10 puntos. Y luego de eso, pues, veremos si aprovechamos el tiempo para poner sobre la mesa algunos otros aspectos que nos parecen importantes, pero estamos claros que no queremos que los hechos de junio se vuelvan a producir, menos aún con la violencia que se produjeron en algunos escenarios, y vamos a tomar medidas respecto a ese tema. El Ecuador volvió a la tranquilidad por estos días, pero ha quedado muy fraccionado, herido. ¿Cómo reconciliar al Ecuador, ministro? Sí, yo creo que el sustantivo que estás utilizando me parece que es el verbo, me parece que es el más adecuado, ¿no? Yo creo que hoy tenemos que estar todos en un gran objetivo de reconciliación nacional. Las fracturas son profundas, no vienen de hace un año ni tampoco se produjeron en el paro, pero sí se profundizaron. Son problemas que vienen muy arraigados, con muchos niveles de resentimiento, y sobre todo se exacerbaron porque en un momento determinado la ciudad, particularmente Quito, decidió reaccionar contra buena parte de los manifestantes indígenas, y nosotros como gobierno no podemos permitir que estas fracturas se profundicen. A mí me parece que lo primero es solucionar la cuestión de los 10 puntos, luego es emprender un plan de desarrollo territorial particularmente enfocado en la ruralidad, que es probablemente uno de los sectores más abandonados del país durante mucho tiempo, como ya lo mencioné. Y tercero, buscar la manera de que estos hechos no se vuelvan a repetir. No es algo que va a ser fácil, porque no se trata solamente del movimiento indígena. Hay grupos políticos interesados en caotizar el Ecuador, pero nosotros somos el gobierno y representamos 17 millones de ecuatorianos y no lo podemos permitir. Después de este paro nacional y una vez que el gobierno nacional ha hecho un mea culpa y ha podido quizás ver con más claridad los errores de buena fe, de principiantes que todos seres humanos cometen, porque es normal, nadie es experto en todo, o todólogo, como digo yo, y bueno, pues ha habido errores que ha cometido el gobierno nacional en este año y medio. ¿Cuáles son las acciones que ustedes van a tomar puertas adentro para corregir de inmediato? ¿Va a haber cambio de gabinete? ¿Va a haber un terremoto a nivel de gabinete? Bueno, terremoto no lo creo, pero sacudón probablemente sí. Okay. El presidente va a tomar decisiones en el transcurso de la semana. Esas son decisiones que le competen a él y exclusivamente a él como jefe de gobierno y como, por decirlo así, la cabeza de todo el proceso gubernamental del gobierno del encuentro. Entonces él los anunciará oportunamente. Seguramente algunos ya están un poco anunciados, algunas renuncias ya se han producido a nivel de los medios que ya se conocen, como por ejemplo la salida del ministro de Finanzas, quien ya presentó su renuncia. Eso no es ningún secreto. Se van a tomar otras decisiones en otras carteras de Estado. Nosotros hemos asimilado las lecciones de lo sucedido durante estos 18 días. Sabemos que no es suficiente poner la casa en orden, sabemos que no es suficiente haber salido de la pandemia. Necesitamos que las políticas públicas que está dictando el gobierno de prudencia y de acción permeen hacia los diferentes estratos de la población, particularmente hacia los más desprotegidos, y las decisiones que se van a tomar esta semana van a ser justamente con ese objetivo: lograr penetrar con la acción de Estado en los diferentes territorios de espacios del gobierno y en los diferentes espacios, sobre todo de la sierra, que también han manifestado mucha inconformidad durante buena parte de estas manifestaciones, pero estamos reaccionando, no tenemos tiempo que perder y sabemos que todavía tenemos muchos resultados que darle a la población. En ese tipo de revueltas y de manifestaciones siempre hay pescadores que justamente buscan eso, ¿no? Pescar a río revuelto. Y
¿Cuál fue el momento, Francisco, más difícil, el más duro durante estos 18 días? Yo creo que hubo muchas jornadas muy duras, sobre todo caracterizadas por la violencia cuando ya llegaron a Quito. Ellos planeaban llegar a Quito a los 2, 3 días del paro. Finalmente terminaron llegando al 8º, 9º día a Quito, es decir, bastante tiempo después. Pero hubo momentos muy tensos en Pastaza, en el Puyo, murió un chico ahí que para nosotros cada muerte fue una tragedia, pero hubo algunas que se produjeron en escenarios muy violentos. Después, cuando ya habíamos logrado llegar prácticamente a las puertas de un acuerdo, se atacó un convoy militar y falleció otro militar. Me parece que esos fueron los momentos más duros de la revuelta. De ahí hubo situaciones en Quito de muchísima preocupación por el nivel de violencia que se produjo en algunos escenarios. Y creo que el gobierno fue sacando las lecciones de lo que estaba sucediendo. También el otro momento complejo fue cuando la Asamblea, a través del partido UNES, intentó pescar a río revuelto para dar un golpe de Estado institucional y aprovechar las circunstancias que se habían provocado ex profeso en todo el país para supuestamente configurar un escenario de conmoción social, pero tampoco tuvieron éxito porque más fueron las organizaciones políticas que rechazaron este tipo de intentonas. Entonces, digamos que tuvimos momentos bastante complejos, unos 4 o 5 momentos particularmente duros, pero nosotros nunca dejamos de estar muy claros sobre lo que queríamos en términos institucionales. El presidente nunca dejó de estar a la cabeza de las decisiones, el gobierno nunca dejó de estar claro de las razones por las cuales estábamos en el poder, nunca nos aferramos y siempre estuvimos, creo que le dimos mucha prioridad a la integridad que tenían que tener nuestras decisiones si queríamos mantener un proceso gubernamental tal como había sido iniciado desde abril de 2021. Le pregunto algo, porque algo que a mí me ha impresionado un poco, y lo digo de manera muy personal, es el rol de la prensa. ¿Qué papel ha tenido la prensa en el desarrollo de este levantamiento, Francisco? Bueno, yo creo que la prensa contribuyó a que estas condiciones se produzcan hasta antes de las manifestaciones. Yo estoy claro que la prensa no es un aparato de propaganda del gobierno, sino que todo lo contrario, debe ser crítica con el gobierno. De acuerdo, debemos ser críticos, pero hay una línea muy delgada que han cruzado muchos sin haber aprendido las lecciones del pasado. Sí, yo definitivamente coincido en esa visión. Creo que hay una línea delgada ahí entre el ejercicio responsable de prensa y la crítica de sí porque sí, y además una crítica en algunos casos poco responsable frente al gobierno. Creo que la prensa también contribuyó hasta antes de las manifestaciones a generar las condiciones para un malestar y un descontento que a lo mejor fue llevado al extremo y produjo de alguna manera las circunstancias que produjo. Sin embargo, tengo que decir que la gran mayoría de la prensa durante buena parte de las manifestaciones y de los paros sí evidenció lo que estaba sucediendo y me parece que moduló su crítica porque se estaban dando cuenta de lo que de alguna manera estaban contribuyendo a producir. No creo que lo hicieron por favor al gobierno porque tampoco lo solicitamos, pero creo que sí hubo un cierto mea culpa inclusive de la prensa, al menos durante estos 18, 19 días de manifestaciones. Hoy pues ya vemos que las críticas de diferente índole comienzan a aflorar de nuevo y lo único que esperamos nosotros como gobierno es que estas sean ajustadas a la realidad y sobre todo sean responsables no con un gobierno, sino con un país que debe ser tratado de forma distinta para poder configurar un proceso gubernamental un poco diferente y sobre todo con niveles de responsabilidad que estén claramente establecidos. Y ya para finalizar, Francisco, otra de las cosas que me impresionó, aparte del papel de la prensa, fue el papel de los dirigentes de los movimientos sociales y sobre todo los dirigentes indígenas. ¿Y por qué le digo que me impresionó? Porque yo personalmente siempre he respetado sus luchas, he respetado mucho a algunos de los dirigentes de la dirigencia, pero en esta vez se denotaba un desconocimiento total de la realidad. Y eso me impresionó, porque dije, esta dirigencia le hace daño a sus bases porque le está mintiendo. Y le está mintiendo al decirle que el precio la subida del precio de los alimentos es culpa del gobierno y es culpa del incremento en el precio de los combustibles. Y le está mintiendo
al decir o a exigir, por ejemplo, en el caso del señor Vargas, que es dirigente de los indígenas amazónicos, decirle, perfecto, yo me siento a firmar el acta si usted no criminaliza a quienes han producido desmanes. Es decir, hay una, digámoslo en bonito, un desconocimiento o una ignorancia total de cómo funciona el Estado y de incluso cuestiones básicas en la economía nacional, o sea, cómo funciona la economía de un país. Hay dos cosas que pasan en Latinoamérica que contribuyen a esto. Primero, es un deporte nacional hacer caer los gobiernos. A partir del momento, y no solamente pasa a nivel del Ecuador, pasa también en Perú, cuando con mucha facilidad se destituyen presidentes. Ha pasado, por ejemplo, en países como Paraguay, últimamente en Chile también. Hay como un deporte nacional de golpear a los gobiernos cada vez que están en sus puestos. Y también el otro factor es que todo se le echa la culpa al gobierno, todo, hasta si llueve o no llueve o cómo está el ánimo de la gente cuando sale a la calle, todo se le echa la culpa a los gobiernos. ¿Por qué? Porque todavía no le hemos dado forma a una ética de responsabilidad donde nosotros aprendamos a asumir también en qué somos responsables de lo que sucede en un proceso de gobierno dentro de un país. Primero, todo se pretende echar la culpa al gobierno y segundo, sistemáticamente los actores políticos encuentran de alguna manera que es divertido debilitar a los gobiernos para luego hacerlos caer. Nosotros estamos convencidos que aquí muchas de las condiciones que se produjeron para estas manifestaciones fueron prefabricadas para poder generar escenarios que permitan debilitar y golpear al gobierno especulando con que se pueda caer. Nosotros sabíamos de alguna manera lo que se venía. Teníamos una estrategia, sabíamos en qué nos habíamos concentrado en solucionar durante ese primer año, sabíamos de alguna manera lo que íbamos a afrontar durante estos días y sabíamos que teníamos que ser pacientes y que iba a ser duro. Hoy, con este proceso que acabamos de superar, por decirlo así, pero con las fracturas y las heridas que todavía vemos que quedan, nos vamos a poner a trabajar en ese proceso de reconciliación nacional, pero sabemos que también no va a ser sencillo y que aquellos actores que de alguna manera se pusieron en pausa durante esos 17 y 18 días mientras que otros actuaron, van a volver a aparecer probablemente con más fuerza. Pero estamos aquí para dar la cara frente a 17 millones de ecuatorianos, estamos aquí para cumplir con nuestro trabajo. Son las 7 de la mañana con 49 minutos y le agradecemos al abogado Francisco Jiménez, ministro de Gobierno y ex asambleísta, por haber estado esta mañana con nosotros en la mesa de Así Amaneció.